Saludos a todos nuestros radioyentes, bienvenidos a este su programa Desde Polonia en español, en esta ocasión para hablar de la serie 1983 de Netflix. Estamos en este lado, en el micrófono, Maya Tiborska y Hermes Yain. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho frío, así que justo para hablar sobre la Guerra Fría que no terminó. Muy bien, como bien Maya dice, la serie 1983 se puede considerar como una distopía o quizás parte del género de las ucronías. Es una serie en la cual el comunismo en Polonia no ha acabado, por consiguiente la Guerra Fría sigue estando presente. Y el día de hoy queremos presentar esta que ha sido la primera serie polaca, ¿no?, hecha completamente en Polonia para Netflix y que promete ser una de las series para prestarle atención especialmente a los que somos amantes de la historia, ¿no? Pues bien, la serie se llama 1983 porque en el contexto de la misma, el 12 de marzo de 1983 ocurre un triple ataque terrorista en Polonia. Explosiones en el centro de Varsovia, en el Rynek de Cracovia y en el puerto de Gdansk. Como consecuencia de dicho atentado, el gobierno de la entonces Rzeczpospolita Polska Ludowa tiene un mayor control, una mayor autoridad. Recordemos que en 1983 es cuando acaba la ley marcial polaca. Y en este año entonces, con todo este poder de su lado y un clamor popular del lado del Estado, se logra aplacar cualquier tipo de manifestación contra el gobierno, lo que trae como consecuencia que movimientos como Solidarność nunca aparecen, que traen como consecuencia que el comunismo en Polonia nunca acaba, que se traduce en que el comunismo nunca cayó. En el bloque oriental la Unión Soviética no colapsa, Alemania nunca se reunifica, y la serie nos presenta entonces el panorama 20 años después de los ataques en el año 2003, pero ahorita más tarde volvemos a la serie. Por ahora queremos primero hacer un pequeño, una retrospectiva, exacto, un repaso. Muchas gracias, Maya. ¿Qué tal es la historia de los levantamientos aquí en Polonia? Creo que ha habido muchos en la historia, ¿no? Sí, nosotros somos especialistas al respecto de los levantamientos. Es el método que aplicamos en los acontecimientos históricos más dolorosos y no aprendemos de nuestros propios errores porque lamentablemente el único levantamiento que podríamos juzgar de una distancia histórica fue ganado. Los demás, lamentablemente, causaron unas profundas consecuencias bastante dolorosas hacia la sociedad. El levantamiento más cercano a nuestra memoria, que tengo en la mente el levantamiento de Varsovia, hasta ahora genera mucha discusión, muchas controversias y no está claramente ni justificado, ni juzgado, ni todos están de acuerdo que fue necesario. Entonces sí tenemos esa costumbre de levantarse en el momento cuando lo más necesitamos. Entonces, el guión de la serie no me sorprende porque es algo lo que podríamos a lo mejor esperar. Es una historia alternativa, pero, bastante creíble, podría haber pasado. Exacto. Muy pertinente lo que Maya dice porque de hecho, simplemente hojeando en Wikipedia en español, hay más de 10 diferentes artículos dedicados a diferentes levantamientos. La gran mayoría de ellos se refieren a la época en la que Polonia desapareció del mapa, ¿no? Las particiones entre Rusia, Prusia, posteriormente el Imperio Alemán, digamos, y Austria o el Imperio Austrohúngaro. Vemos, por ejemplo, la insurrección de Kosciuszko, en la cual una rebelión armada defendía a Polonia del Imperio Ruso y el Reino de Prusia, liderada por el héroe Tadeusz Kościuszko. Gracias. En este mismo contexto contra el imperialismo de las naciones vecinas, encontramos el levantamiento de enero de 1863 contra el Imperio Ruso, el levantamiento de Varsovia de 1794, que fue justo a puertas del proceso de separación de Polonia. Y así ha habido muchos en la historia: el levantamiento de Silesia, la rebelión de Zhebedovsky, creo que lo he dicho bien,
que era inclusive un levantamiento interno en la mancomunidad polaco-lituania contra el rey Segismundo III, buscando un poco que este esquema de que los reyes se elegían por un pequeño senado se mantuviera y que no fuera un cargo hereditario. Sobre todo tenemos dos famosos levantamientos, que uno es un levantamiento del mes de noviembre y otro del mes de enero. Son todos los levantamientos que ocurrieron ya en el siglo XIX, que de alguna forma formaron nuestra identidad polaca y nuestra característica, que yo podría de alguna forma decirlo en una sola oración, que sería románticos derrotados o románticos perdidos o losers románticos, una cosa así que la estamos aplicando siempre, me parece, acá en Polonia, que marcó mucho nuestra historia. O sea que esa onda de romanticismo, esa partícula nuestra que es muy romántica, muy también que identifica mucho a lo que es los eslavos, me parece que también en esa serie, en lo que está ocurriendo, se puede notar también. Esto es muy veraz. Vamos a avanzar un poco más en la historia, o bueno, vamos a agarrarla desde este punto, en el cual Polonia se logra rehacer, en el cual Polonia se independiza. Este evento es reconocido el 11 de noviembre de 1918 como parte de las consecuencias del final de la Primera Guerra Mundial, es que Polonia vuelve al mapa después de 123 años de desaparecer y de muchos levantamientos, como hemos visto aquí, que buscaron este objetivo final. Y desde 1918 podemos hablar de Polonia, de las repúblicas polacas, ¿no? Y este periodo entre guerras es conocido por algunas personas como una época dorada, pues Polonia recupera su poder, digamos, su soberanía. Y el país empieza a crecer, ahí también obviamente siempre hay un debate político interno, hay que tener en cuenta que precisamente en 1918 consideramos el inicio de la Revolución Rusa, que acabaría en la formación de la Unión Soviética, e incluso hubo una guerra con la entre el ejército bolchevique y la República Polaca, que casi acaba con Polonia de nuevo, pero bueno, pasó el milagro del Vístula y bueno, afortunadamente Polonia no cedió esta vez. Y vamos acercándonos poco a poco en el evento de los acontecimientos a 1939, cuando el 1 de septiembre en Gdańsk sabemos que fue el primer ataque alemán a Polonia y se da inicio oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, en la cual Polonia tiene un papel muy protagónico, además de que fue, a mi parecer, también una de las grandes víctimas de la guerra. No solamente el gobierno polaco, que tuvo que exiliarse y desapareció eventualmente, sino el pueblo polaco. Y también durante este periodo de ocupación de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, este sentimiento de levantamiento seguía en el aire, pues la gente todavía recordaba la independencia, que era relativamente reciente. Y aquí nos llevamos al levantamiento que ya Maya nos mencionó, el más famoso de los levantamientos, en el momento en el que el frente oriental empieza a ceder y la Unión Soviética se acerca poco a poco a Polonia, se desarrolla la Operación Tempestad, que buscaba evitar que Polonia dependiera de la Unión Soviética para recuperar su libertad, de tal manera que Polonia pudiera seguir independiente después de la guerra. La Operación Tempestad entonces contempla el levantamiento de Varsovia. Y yo creo que Maya, que es una experta del tema, nos puede comentar de qué se trató el levantamiento de Varsovia, quién lo dirigió, cómo se participó, cuánto demoró. Fue un acontecimiento, uno de los más dolorosos de la Segunda Guerra Mundial. Fue un levantamiento organizado por un ejército clandestino, uno de los ejércitos más grandes durante la Segunda Guerra Mundial, que después tuvo que auxiliarse también porque fue perseguido por la Unión Soviética, pero también fue un gran levantamiento también de la gente, de los civiles. O sea, de hecho, muchos de los civiles, la verdad, o sea, sufrieron más de lo que uno podría imaginar. También fue un momento de la historia de la Segunda Guerra Mundial donde murieron más civiles durante muy poco tiempo. El levantamiento dura
poco más de 60 días, termina de una forma la más trágica y traumática que uno podría imaginar. Varsovia queda totalmente destruida, la destrucción en el mundo actual la podemos notar también. Mucha gente fue corrida hasta Prushkov, que fue un campo donde los alemanes ya en el último momento repartían la gente a otros campos, inclusive los campos de trabajo, campos de concentración. Fue también algo muy doloroso porque toda esa gente que nació todavía en los años antes de 1920 y tenía su juventud en esos años de entreguerra, que podían vivir, respirar la libertad, de cierta forma se la quitaron así muy bruscamente. Fue una generación muy patriótica, ellos no tenían duda ni tampoco querían vencerse, darse por vencido así de fácil. Y hablando con algunos testigos del levantamiento, ellos siempre me dicen el levantamiento fue obligatorio, fue necesario, porque si no hubiera levantamiento, o sea, Polonia sería uno de los países dentro de la Unión Soviética. Y gracias al levantamiento, aunque sea la verdad muy costoso, porque costó la vida de muchas personas, Polonia durante el tiempo comunismo, hasta 1980, tenía una cierta autonomía, no podríamos decirlo independencia, pero a comparación con otras repúblicas soviéticas, teníamos un cierto espacio para ser polacos. De hecho, teníamos nombre de nuestro estado. De hecho, vale aclarar que esto que comienza Maya es muy interesante porque durante la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética invadió y asimiló a su territorio estados completos. El caso de los 3 estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, se volvieron otra república más dentro de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y no vieron su independencia hasta el colapso mismo de la Unión Soviética. Exactamente. Entonces fue algo necesario, o sea, según los propios testigos insurgentes del levantamiento de Varsovia. Pero sí, de alguna forma marcó muy dolorosamente nuestra historia, que continuó y que no fue ni un poco más fácil para nosotros. Sí, definitivamente la Armia Craiova, que fue este ejército doméstico que nos menciona Maya, tuvo además un rival gigante que fue la Alemania nazi, y esperaron el apoyo de los aliados occidentales y de los aliados orientales, que era la Unión Soviética, que se parqueó en el lado oriental del Vístula y no hizo más que esperar hasta que se acabara el levantamiento. Obviamente es un tema muy polémico, no es el tema central de este podcast, pero nos parece importante traerlo a colación para entender ese espíritu de la revolución, digamos, de la resistencia, de los levantamientos en Varsovia. Y partiendo de aquí, del levantamiento de Varsovia, podemos seguir a la siguiente parte, que es la ocupación soviética de Polonia. Lamentablemente, si bien Polonia se mantuvo independiente como entidad territorial respecto a la Unión Soviética, la influencia del bloque oriental aquí en Polonia fue muy fuerte. Y Polonia fue, de hecho, central para la firma del llamado Acuerdo de Varsovia, que de hecho la OTAN surge como respuesta a la organización del Tratado de Varsovia, en el cual todos los países del bloque oriental, la Unión Soviética, Checoslovaquia, Alemania del Este y todas las repúblicas, llamémoslas comunistas, se plantean esta unión militar. Y es así que el comunismo se implanta en Polonia, y el comunismo, a final de cuentas, es un estado totalitario, de corte, no digamos comunista, sino socialista. Se supone que el comunismo es el ideal utópico que nunca se ha alcanzado, pero el tema es que este gobierno que se impone es un gobierno totalitarista, que no escucha oposición, que persiguió a los miembros de la Armia Craiova, a todas aquellas personas, digamos, que luchaban por una Polonia libre. Hay muchos exiliados de esta época, conocemos mucho de los terrores, inclusive héroes nacionales, como fue el caso de Witold Pilecki, fueron condenados a puerta cerrada y desaparecidos. Y esto es un episodio muy sangriento también de la historia polaca. Si bien se puede pensar que había tranquilidad, pues ya no estábamos en tiempo de guerra. Entonces, ¿qué ha pasado entonces?
Desde 1945 hasta 1980 el gobierno comunista es relativamente estable, pero en 1980 empiezan las inestabilidades y con el objetivo de no perder su influencia, el Estado comienza la llamada ley marcial. La ley marcial demoró de 1980 a 1983 y aquí ya nos acercamos a hablar de la serie, puesto que este año, 1983, es el punto de inflexión con nuestra historia real. ¿Nos puedes comentar, Maya, por favor, de qué trató este periodo de la ley marcial? Me gustaría antes que lleguemos a la ley marcial, porque así hicimos como un salto bastante grande, hay que mencionar algunas cosas que pasaron entre 1945 y 1980, que son, bueno, son también la parte de el fondo de la serie de la cual vamos a hablar ahora, porque hay varios personajes que hay que mencionar en nuestra historia. Uno obviamente es el presidente, el fundador del movimiento de solidaridad y todo el movimiento de solidaridad que de alguna forma rompió el comunismo por dentro. O sea, es interesante de cómo se desplomó, o sea, el movimiento de solidaridad según, o sea, los autores de la serie, o sea, porque evidentemente totalmente terminó. Sin embargo, en la historia real pudo recuperarse después de la ley marcial. También otro personaje muy importante que fue el padre de la Iglesia Católica, que fue Juan Pablo II. O sea, esa conexión entre entre la gente de solidaridad y la Iglesia Católica también fue algo como muy significativo de aquellos tiempos. Vos mencionaste que la Unión Soviética se mantenía con una cierta característica de un sistema totalitario, con lo cual, bueno, yo obviamente coincido, pero dentro de la Unión Soviética, sobre todo en los años 50 o los años 60 y 70, se nota como un cambio, que fue un cambio que nació dentro de la propia Unión Soviética, que fue sobre todo la crítica de stalinismo. Entonces la Unión Soviética empieza a tener una cierta esquizofrenia que se la nota sobre todo en la cultura. Entonces hay como un cierto espacio de hacer experimentos, de mirar hacia el oeste. Está todo bastante controlado, pero hay unos elementos que servían como de una forma manipuladora, sobre todo en la cultura, para crear una imagen falsa que sí dentro de la Unión Soviética, que dentro del comunismo la gente tiene cierta libertad. Entonces se le daba como una estructura de libertad. O sea, en los 70 la gente no vivía mal, o sea, tenía ese supuestamente acceso a lo que son los productos, la moda, la cultura, la literatura, pero fue únicamente como un paquete. Dentro, o sea, no tenía que ser. Entonces, la Unión Soviética para mí estaba como fluctuando, fue como más bien una onda que de alguna forma agarraba a la sociedad un poquito más fuerte, destruyéndola, porque la sociedad polaca fue destruida no únicamente durante la Segunda Guerra Mundial, pero hasta 1952, como vos lo mencionaste, o sea, prácticamente el Estado se cayó, o sea, el espíritu nacional desapareció. Y aparte de ese momento se empieza a construir algo, lo que podríamos decir, y hay una autora que les recomiendo, que se llama Svetlana Alexievich, que trata justamente sobre cómo es un humano soviético. Ella lo llama así, porque es otra forma de ser un ser humano, o sea, es la persona que siente, que piensa totalmente diferente. Y uno no puede olvidarse que un hombre soviético es un hombre diferente. Claro, muy, muy válida. Y por supuesto que la apreciación que hace Maya es muy cierta. Digamos que también, pese a que había cierto aislamiento, sí, por eso se hablaba de la cortina de hierro, dentro del bloque oriental había un estado de bienestar durante los años 50, 60, 70. Y también, digamos, un sentimiento de autorrepensarse, por lo que he entendido. Y
por ejemplo, esto de alguna manera es lo que se termina materializando en ciertas visiones políticas o críticas inclusive de la historia misma del bloque oriental. Ahí tenemos, por ejemplo, a Gorbachev, cuando propuso la perestroika y las diferentes políticas que buscaban reestructurar el comunismo para hacerlo de alguna manera más democrático y más flexible, un poco ya encaminaban el camino de final de los totalitarismos. Y bueno, hacer un análisis geopolítico es un tema bien denso, digamos, pero claro, podemos resaltar estos puntos en primera instancia. Y claro, en Polonia, en ese marco precisamente de repensamiento, de considerar las libertades y siendo un poco conscientes de que había un estado de bienestar un poco, digámoslo, de maquillaje, digamos. Podríamos también pensar que movimientos como Solidarność son la respuesta a esos movimientos sociales, y Solidarność precisamente en cabeza de la iglesia, que es un tema importante, que las iglesias fueron un centro, digamos, para poderse reunir sin el miedo de alguna presión o de alguna represión de parte del Estado. Y allí se concertaron los movimientos de resistencia a los regímenes comunistas, digamos. Y aquí llegamos de nuevo al punto de la ley marcial. Ya tenemos presente que hay una sociedad, digamos, soviética generalizada, incluso fuera de la Unión Soviética. Aquí en Polonia se vivía en el mismo estado de bienestar. Pero ¿qué conlleva que ese estado de bienestar, que este movimiento de nuevas ideas, que al principio al parecer es bien acogido, cambiada de tal manera que el gobierno tiene que generar una ley marcial en la que hay mucha represión, en la que empiezan a haber manifestaciones y, por lo que tengo entendido, hasta desaparecidos hubo en esta época? Claro, todos los movimientos, inclusive el movimiento Solidaridad, fue totalmente prohibido, tanto los sindicatos, las reuniones de los sindicatos. Creo que una de las imágenes que tienen nuestros padres, digo, mis padres polacos, fue la famosa fotografía de un tanque ruso y atrás en el fondo un cartel de apocalipsis, de la guerra entre, bueno, la famosa película de Francis Ford Coppola. Entonces creo que eso es justamente la imagen que tenemos un poco todos en la mente. Hasta ahora la ley marcial, como el levantamiento de Varsovia, o sea, es un hecho histórico también hablado, no con mucha frialdad. O sea, todavía hay mucha gente que no lo puede juzgar o opinar con una sangre fría sobre esos hechos. Hay algunas voces que dicen que fue necesario porque si no los rusos hubieran entrado a Polonia ocupándola, pero bueno, eso no se sabe porque fue más bien una herramienta para controlar hasta más. Pero ¿qué pasó? La ley marcial termina en 1983 y es un comienzo de un final de la Unión Soviética, porque, o sea, lo que mata a los totalitarismos, sobre todo, es la economía que no puede aguantarse, la economía que no puede caminar más, que justamente, bueno, en Venezuela estamos viendo un poco, o sea, la gente agotándose, entonces ya bueno, empieza a fundirse de alguna forma el sistema totalitario. Y a propósito de Venezuela, que justamente el día de ayer tenemos un aparente nuevo presidente encargado en Venezuela que ha recibido un apoyo internacional impresionante y creemos que el régimen de Nicolás Maduro ahora la va a tener un poco más complicada al menos. Claro, bueno, es muy interesante y también, o sea, qué buena casualidad que justamente estamos grabando eso un día después de esos acontecimientos, porque, bueno, por ejemplo, Donald Trump ya tuiteó que está de acuerdo con el nuevo presidente. Colombia, Chile, Brasil, claro, un gran apoyo internacional. Exactamente, habría que ver qué tanto, o sea, qué tantas influencias, o sea, están involucradas dentro de ese hecho, de ese momento. Pero bueno, no hablemos de eso. Es muy fácil, es que es un tema muy interesante, Maya, por eso nos alargamos. Pero bueno, volviendo al tema de la ley marcial, como hemos visto, fue un intento del Estado polaco, digamos, de controlar su situación interna, de no perder el poder y podría verse también de evitar una invasión soviética. Y esto es un tema importante también en la serie, que hay
una amistad con la Unión Soviética un poco a regañadientes, porque inclusive el mismo gobierno comunista polaco ve a la Unión Soviética como también una fuente de problemas. Eventualmente se ocurre una frase que es que Polonia siempre termina sola, olvidada tanto por los aliados del este como por los del occidente. Y es aquí donde ya, ahora sí entramos en materia con la serie. En 1983, comentamos, ocurre un ataque generalizado en 3 ciudades del país, y en el contexto de la serie, dicho ataque justifica una mayor presencia del Estado. ¿Cómo sucede este ataque? Aparentemente, rebeldes en contra del sistema comunista se alían entre ellos y organizan un atentado terrorista que busca flaquear al gobierno polaco. Es decir, estos movimientos de resistencia hacen un ataque terrorista para acabar con el régimen, digamos, para ponerlo en peligro, pero como consecuencia de estos ataques terroristas no se logra el objetivo, sino que por el contrario, el pueblo observa a los movimientos de resistencia contra el régimen comunista como un peligro, puesto que en estos ataques han muerto muchísimos civiles. Como consecuencia, la opinión pública vira a favor del gobierno, vira a favor del comunismo, en defensa de la seguridad nacional, pues mucha gente recuerda las atrocidades de las guerras y no quieren volver a un estado de emergencia como el que se vivió en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, el Estado tiene la suficiente capacidad, tanto desde el respaldo popular como logística, para poder fácilmente abatir todos los movimientos de resistencia, en lo que podríamos considerar también que movimientos como Solidarność fueron tildados de terroristas y por consiguiente nunca tuvieron la acogida que en realidad sí tuvieron, y por consiguiente nunca tuvieron la influencia política que tuvieron, que culminó en el fin del comunismo. El Estado polaco entonces sigue su camino como un Estado comunista más, un Estado más del bloque oriental. Y esto se refleja en que muchas instituciones prevalecerán al tiempo, como es el caso de la Organización del Tratado de Varsovia, como es el caso de la Unión Soviética misma, que al no tener la desestabilización en sus estados satélites, pues tampoco sufre ella misma en la desintegración. Y igualmente la Guerra Fría, por consiguiente, no acaba. La Guerra Fría sigue su curso tal cual como lo conocimos hasta los años 80, 90. La ley marcial acaba, pero el Estado sigue siendo fuerte, la oposición no encuentra ningún escaño, y en este nuevo gobierno seguimos hasta el año 2003, que es el año en el que ocurren los acontecimientos de la serie. ¿Qué vemos allí? Vemos un gobierno totalitario que aún está más presente dadas las nuevas tecnologías. El bloque oriental sigue su poder. El bloque oriental cimienta su poder ahora en las nuevas tecnologías. Todo el mundo tiene una tarjeta de identidad que es constantemente leída. Cuando vas a bibliotecas, cuando vas a edificios públicos, cuando vas a la universidad, todos sabes quién eres, ¿sabes? Hay una base de ADN que contiene los registros de todos los ciudadanos. Hay control en las carreteras. Si viajas de una ciudad a otra, te van a revisar tu documento en algún momento. Y por supuesto, la ley es el partido y el partido es la ley. En la serie además se presenta este escenario en el que ciertas cosas que a los polacos dicen que son muy comunistas, los edificios, los bloques de apartamentos donde todo se puede ver, los llamados osiedle, pues siguen siendo muy populares y se siguen construyendo. Y aquí la historia comienza con un joven estudiante de Derecho que va a presentar su examen el examen con el que se recibe de abogado. Su profesor le pasa el examen y él hace una pregunta final triquiñuela, que ¿qué es más importante, el partido o la ley? Uh-huh. Y bueno, el estudiante no sabe qué responder, pues el partido y la ley son el uno para el otro, y el profesor le dice que la única cosa que puede derrotar o que puede ir por encima del partido y la ley es la verdad. Entonces la serie se busca en este momento su trama principal, que es la búsqueda de la verdad. ¿Qué pasó el 12 de marzo de 1983 en realidad? Hay muchas instituciones del comunismo que siguen presentes. Dos de resaltar es la milicia, que era la policía civil, digamos, y la SB, que es Służba Bezpieczeństwa, se dice, muy bien, que corresponde al equivalente de la KGB o el de la CIA para el gobierno polaco, que se encarga de todo este trabajo de inteligencia, tanto interna como externa, y que se encargará de ser el brazo que defienda al gobierno en la serie, el SB.
Poco a poco la historia va avanzando en que hay un movimiento de resistencia que sigue activo y que está tildado de terrorista, pues se considera hijo de los mismos terroristas del atentado de 1983, pero empieza a haber, digamos, cierta incertidumbre sobre cuál es el origen del atentado mismo, dónde están los cuerpos, qué pasó con los desaparecidos. Y aquí hay un elemento, y por supuesto, spoiler alert para los que no hemos visto la serie. Hay un grupo de chicos jóvenes revolucionarios que se meten en la revolución porque descubren que sus padres fueron revolucionarios, pero después de que sus padres desaparecieron, fueron reasignados a familias de miembros leales al partido. ¿Te suena un poco familiar? Me suena bastante familiar. Después de vivir mucho tiempo en Argentina, como te estoy escuchando y se me vienen a la mente todas las imágenes que yo tengo de Argentina de los años 70, que fue la historia bastante parecida. Entonces, para mantener la tranquilidad, la justicia y el bienestar de la gente, entonces vamos a declarar un golpe de Estado y vamos a aplicar dentro de la sociedad un estado militar donde todos los que no están de acuerdo van a estar marginalizados y también de alguna forma dolidos por semejante hecho, tipo te voy a robar tus chicos y los voy a entregar a otra familia. Eso pasó también en otros países, en España también tenemos ese tipo de hechos, o sea, ya sabemos en Argentina ahora creo que encontraron más de 200 niños así de grandes que a la edad de 30, 40 años descubren que los padres por lo general también participaron en semejante sistema patológico, o sea, que fueron a lo mejor los asesinos de sus padres verdaderos. Entonces sí, ese elemento me suena. Sí, inclusive en la Segunda Guerra Mundial uno de los crímenes atroces cometidos por los nazis fue eliminar a los padres de muchos bebés polacos que consideraban que podían ser parte de la nueva raza aria suprema, digamos, y que fueron entregados a familias alemanes y criados como alemanes, olvidando completamente sus raíces polacas y lejos de sus familias originales, un plan un poco macabro. Pues bueno, en la serie de 1983 contamos con este elemento que tiene cierto soporte histórico. Además, vemos que hay una insurgencia, como lo hubo durante la época del levantamiento de Varsovia, que preparaba golpes dentro de la ciudad para matar selectivamente a miembros del Partido Comunista, que eran claves y que se consideraba que desaparecerlos va a ser un paso más para poder llevar a Polonia a un estado de total libertad contra la influencia de la Unión Soviética y del Partido Comunista. Asimismo, estos jóvenes que generan todo tipo de, digamos, dolores de cabeza para las instituciones, hacen que las instituciones se empiecen a mirar entre ellas, puesto que los asesinatos deberían ser investigados por la milicia. Pero muchos de estos casos tienen la intervención del SB, y para la milicia no es claro por qué el SB, que es para asuntos más importantes, digamos, se mete en simples asesinatos que ocurren. Esto ya es aislado un poco del tema de la insurgencia. Posteriormente, el SB empieza a bloquear la información para la milicia y la milicia se da cuenta que estos aparentes simples asesinatos tienen mucho que ver con la situación política del país. Aquí la milicia empieza pese a ser fiel, digamos, al Estado polaco, empieza a investigar al SB porque empiezan a surgir teorías conspirativas como, bueno, ¿será que aquí está ocurriendo algo más de lo que no es obvio? De lo que nos aparece de que esto fue un suicidio, digamos, en el primer episodio de la serie vemos un suicidio que posteriormente es demostrado que en realidad fue un asesinato por parte del SB. Y que conlleva al inspector Anatol Janov, que es uno de los protagonistas de la serie, a conocerse con el otro protagonista de la serie, que es este joven estudiante de Derecho llamado Kajetan. Y juntos empiezan a desmarañar toda la historia de Polonia entre 1983 y el 2003. Vemos además que el Estado polaco, pese a ser un Estado comunista, desconfía de Moscú en esta realidad alternativa, en esta distopía. Polonia generó la tecnología suficiente para crear bombas atómicas y de alguna manera Moscú le tuvo un poco más de respeto a Polonia. Y Polonia
en recelo también con Moscú se acerca a los estadounidenses, que yo no tenía idea. Maya me ha comentado antes, fuera de micrófonos, que sí se cree que esto ocurrió también durante la época del comunismo. Totalmente, o sea, tenemos el famoso coronel Kuklinski, que bueno, nosotros también tenemos esa discusión de cómo juzgar, de cómo de cierta forma justificar lo que él hizo, porque colaboró siendo un militar oficial con el gobierno americano. Bueno, él tuvo unas muy dolorosas consecuencias porque mataron a toda su familia. Entonces, él lamentablemente, o sea, no durante su vida, porque ya falleció, tampoco fue de alguna forma como apreciado por la sociedad. Es muy difícil, o sea, sobre todo juzgarlo de un punto de vista de una persona como yo, que nació en los años 80, entonces de alguna forma está viviendo esas repercusiones de aquellos hechos, pero bueno, no es nada fácil, porque si uno entra al sistema y pertenece a ese sistema y permanece dentro del sistema y tiene facilidades económicas, que bueno, durante el comunismo en Polonia fue muy importante, porque si uno quería ser militar oficial tenía muchos privilegios. Entonces también uno iba por el lado ideológico, pero también fue muy útil, fue práctico ser parte del sistema. Entonces no sabemos hasta cuándo uno puede tener ese sentimiento de verdad, o sea, ¿qué es la verdad? O sea, aparte son todos los testimonios orales, entonces quiere decir que es la verdad de uno contra la verdad de otro. Y esto es una cosa importantísima, porque precisamente la serie comienza con la búsqueda de la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo se entiende? Y esto, pese a que la serie es una distopía, nos hace también reevaluar lo que ha sido nuestra historia en Polonia. Además, hablando un poco más de la serie presenta entonces una conspiración. Todo esto concluye en que hay una conspiración dentro del mismo gobierno polaco contra, de alguna manera, el mismo gobierno polaco para alzar ciertos líderes y lograr una independencia de Polonia, aún en un sistema comunista, respecto de la Unión Soviética, y afianzar así a este grupo de personas en el poder. Claro, el Estado comunista que se presenta es un Estado totalitario y corrupto. Y de alguna manera lo que se busca es una libertad respecto a las autoridades internacionales, pero al mismo tiempo el pueblo polaco sigue viviendo esta fantasía tipo 1984, que a propósito, durante la serie hay un guiño a 1984 que se presenta siendo leído como uno de los libros prohibidos por el régimen. Y dato curioso, otro de los libros prohibidos por el régimen es Harry Potter. Y no sé qué decirte. Entiendo por qué prohibieron a Orwell, no entiendo por qué prohibieron a Harry Potter. Capaz por estar mucho en el tiempo ilusionado que uno puede lograr lo que uno quiera. Pero es interesante. Es interesante, inesperado, digamos. Es totalmente inesperado. Yo prohibiría, si fuera comunista y no lo soy, otros libros. Bueno, sin duda. Si fuéramos dictadores, ¿qué haríamos? Bueno, en fin. La serie, por supuesto, además presenta, además de ser un riquísimo, digamos, instante para los que la asistimos desde el punto de vista histórico, también presenta una historia muy bien elaborada. Las conspiraciones, obviamente, presenta inclusive un cartel vietnamita aquí en Varsovia, que mucha gente dice, sí, hubo una inmigración muy importante en la ciudad. Conocemos esos carteles, los que iban a Stadion Dziesięciolecia, que ahora es un estadio nacional muy bonito, pero en los años 90 hasta 2005, creo, o sea, fue un palacio de las pandillas vietnamitas. Creo que todos los que vivíamos en Barcelona en aquel momento, o sea, nos acordamos de ese lugar rarísimo. Adicionalmente, que las pandillas en el contexto de la serie son, digamos, toda una organización criminal organizada que trabaja tanto con el gobierno polaco haciendo un poco el trabajo sucio, como con los movimientos de resistencia, se hacen llamar neutrales. Es uno de los elementos interesantes por observar de la serie. Además, el tema policial entre la KGB, el ejército polaco, el SB, la inteligencia americana, pues la CIA también tiene algo que ver aquí, la inteligencia de Estados Unidos.
Y adicional hay un aspecto de la historia que la hace interesante y es también la manera en la que es representada en espacios que para nosotros son comunes. Imaginarnos nuestra sociedad en otro momento diferente de la historia siendo espacios comunes es algo wow, que flipa, como dicen los españoles, ¿no? La fotografía de la serie es excelente, los espacios fueron tratados de una manera muy profesional, la manera en la que se construyen las diferentes escenas me parece que hacen de la serie muy disfrutable. Yo creo que también de una forma visual ahora nos estamos acercando a lo que es el tiempo del comunismo, porque bueno, es el tiempo de nuestra infancia, entonces de cierta forma del romanticismo de lo cual te estaba hablando, ahora justamente lo estamos viendo en los nuevas formas de entretenimiento, o sea, en Polonia. Entonces nos vamos a ir un poquito acercando al comunismo, o sea, en los videojuegos, en la serie de Netflix, en los libros, en unas series, novelas criminales. Entonces eso sí va a aparecer en la cultura actual más. Se ha vuelto un tema de cultura pop, inclusive uno de los tours que se ofrecen en la ciudad es el tour de la Varsovia comunista, que llega a lugares emblemáticos como puede ser Plac Konstytucji, en el centro de Varsovia, digamos, el Ministerio de Economía del día de hoy sigue estando en un lugar que tiene una arquitectura muy propia del realismo social. Digamos, sí, es un tema interesante. Inclusive hay ciertos lugares comerciales en Varsovia. Hay un bar, digamos, que se llama Pialnia, que un poco su temática es comunista. Así que... Porque la pregunta es, ¿cuándo terminó el comunismo en Polonia? O sea, la famosa entrevista de 1989, cuando Jolanta Szczepkowska dice, estimados señoras y señores, o sea, el día 4 de junio de 1989 terminó el comunismo. En realidad no terminó en esa fecha, terminó en diciembre, pero bueno, dentro de nuestra mentalidad, cuando terminó el comunismo, me parece que los años 90 fueron las consecuencias. Ahora estamos viendo las consecuencias del comunismo. Creo que es un sistema que nos afectó tanto que uno no puede salir de un día para el otro. O sea, que es algo lo que dentro de nuestra sociedad definitivamente todavía queda, y estamos actualmente también viviendo unas consecuencias. También lo que vos cuando estabas contando sobre la serie, que todo empezó a través de una serie de los ataques. Estuvimos hablando también que en Colombia, en Polonia se utilizan los ataques para cambiar un rumbo político, para realizar como un dicho golpe de Estado. De cierta forma lo estamos viviendo también ahora en Polonia, o sea, porque nosotros pasaron 10 años y todavía estamos discutiendo y debatiendo si, bueno, el catástrofe de Smolensk fue un ataque terrorista, fue un ataque planeado por rusos o por los propios polacos, o fue lamentablemente un catástrofe de aviación. Entonces se utiliza esos momentos para generar los cambios políticos, para generar un cierto temor dentro de la gente, también para meter ese sentimiento que hay un enemigo que lo que está haciendo es espera para atacarnos. Creo que también es una narración utilizada ahora en el mundo real, en la política real, bastante frecuente en diferentes partes del mundo. Esto es un tema candente, porque precisamente en la serie se debate sobre qué tan auténticos fueron los atentados, porque fueron muy convenientes para cierto sector de la política polaca. Y es muy, muy caliente lo que estamos diciendo ahora también, porque en Colombia hace poco, tristemente, hubo un ataque a una escuela de cadetes de la policía donde han muerto aproximadamente unas 20 personas, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes de la policía, y claro, es un hecho totalmente lamentable y todos los muertos nos duelen en Colombia. El problema es cuando a partir de una tragedia se busca sacar provecho político. Digamos, a raíz de este ataque terrorista, algunos sectores de la sociedad colombiana, en mi opinión personal, están buscando volver a un estado de guerra, de tal manera que nos olvidemos de los problemas reales de la nación, como son los innumerables escándalos de corrupción que han salido a la luz gracias a el relativo estado de paz del que goza Colombia en la actualidad. Y precisamente esta tragedia
que ha ocurrido ha sido centro de polémica porque muchos dicen que ha sido muy favorable para el partido que actualmente se encuentra en el poder, el PiS. Ese ataque porque le ha permitido mantenerse en el poder. Inclusive recientemente asistimos a un acto muy triste que enluta al país, que es el asesinato del alcalde de Gdansk, del presidente de Gdansk, Paweł Adamowicz, que mucha gente lo recuerda precisamente por ser parte de la resistencia, digamos, al sistema actual de gobierno en Polonia. Él mismo, inclusive, por lo que leí, estuvo en contra de uno de los tantos monumentos que se están haciendo a la memoria de Kaczynski en Polonia, que han sido un foco de polémica, sin duda. Claro, definitivamente no sé si somos las personas adecuadas para ya opinar bien de lo que pasó en Gdańsk, pero sí coincido en todo. O sea, uno no puede distanciarse de un atentado, de una tragedia y no darle ese toque político. O sea, la política siempre está involucrada. Hablando de otra serie que es House of Cards, donde el personaje principal dice que lo más importante no es la plata, no es dinero lo que importa es el poder. Entonces, vemos, o sea, en realidad, para mí muy tentador lo que aparece en la serie de cómo nosotros mismos dentro del totalitarismo que nos opresiona, que nos tiene así agarrados, queremos ser autónomos, independientes, pero no independientes de la forma democrática. O sea, queremos seguir dentro del sistema, un poco lo que, bueno, pasa en China, por ejemplo, lo que creo que pasa en Rusia también. No sé si podríamos decir que es un país totalmente democrático. Creo que Putin está de cierta forma realizando como una ilusión de cómo sería Rusia independiente, o sea, ya no comunista, porque suena mal ser comunista, pero bajo el control, o sea, autoritario. Renombrar, digamos, una política que no suena tan bien para que suene un poco mejor. Cambiar el nombre de la marca, pero seguir haciendo lo mismo. Bueno, como siempre, aquí Desde Polonia en Español tocamos temas polémicos. Y sin duda alguna, todas estas ideas que nos vienen ahora son temas que podemos observar en la serie 1983 de Netflix. Y esto que hemos analizado hasta ahora es solamente lo que va en la primera temporada de 8 episodios. Muy recomendada de parte de nosotros aquí poder asistir a la serie, y estamos a la espera de una segunda entrega en la que se va a arrojar un poco de luz. En la primera entrega hemos quedado con la incertidumbre porque la tensión está armada, pero no sabemos qué va a pasar con el gobierno de la Unión Soviética, con el gobierno de Polonia, con la insurgencia en Polonia, con esta facción del gobierno que tiene una conspiración y con el gobierno de los Estados Unidos. Se espera una visita del presidente de Estados Unidos, que en esta realidad alternativa no es George Bush, recordemos que estamos en el año del 2003, sino quien fuera su contendiente en la campaña electoral de esta ocasión, el vicepresidente Bill Clinton. Al Gore, ¿sí? Al Gore es el presidente de Estados Unidos. Bueno, yo lo votaría. Me sorprende que él aparece en esa serie porque en la opinión de muchos él hubiera sido presidente mucho mejor que George Bush. De hecho, no sé, sería interesante porque ahora él representa totalmente otra forma de hacer política y otra opinión de hacer política, o sea, al comparado con Donald Trump, por ejemplo. Entonces, sí, sería interesante. Yo, la verdad, espero con mucha ansiedad la segunda serie. También estoy muy interesado de cómo los polacos o nuestros oyentes, qué opinan, qué piensan sobre esa serie, porque seguramente va a ser una serie que va a generar mucha discusión, mucha polémica, porque nosotros los polacos nos encanta hablar de política, nos encanta discutir la política y la historia. O sea, creo que son los temas que nos construyen un poco como los polacos. Entonces, bueno, la verdad, estoy muy interesada de cómo opina la gente sobre esa serie, si es necesario tener esa realidad alternativa también. Les recordamos que desde Polonia en Español escuchamos todas sus opiniones, leemos todo lo que nos escriben en nuestras diferentes redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, nos pueden escuchar en Spotify.
Y bueno, una serie que nos presenta una Polonia con un sistema de valoración social, de seguimiento de las personas por un sistema totalitario. Es una cosa muy lejana a día de hoy, aparentemente. Pero igual les recordamos esta entrega de Netflix y estar pendiente de su segunda entrega. Y bueno, han sido mucha tela por cortar el día de hoy, ¿no, Maya? Sí, hermoso. De hecho, salió la luz, o sea, por lo que veo. Entonces, nos pasamos hablando sobre la Guerra Fría y en realidad salió la luz. Y que salga la luz para todos nosotros en este invierno tan terrible que hemos tenido. Bueno, no tan terrible, pero sí siempre algo de calor. Alivia el alma. Muchas gracias entonces a Netflix por esta gran serie, a ustedes por escuchar este corto análisis. Esperamos que recientemente la serie ha producido, bueno, ya cuenta con los subtítulos en español y con el audio en español, así que no será ningún problema para nuestros radioescuchas hispanohablantes acceder a esta serie. Por nuestra parte es todo el día de hoy. Muchas gracias por seguir su podcast desde Polonia en español. Síganos en todas nuestras diferentes redes sociales. Maya, muchas gracias por como siempre, por tan genial punto de vista de alguien polaco. Y bueno, somos Maya Teborska, Hermes Jain, de su programa de Polonia en español. Muchas gracias y que pasen un feliz día.